Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Nosotros nos debemos a ustedes, a nuestros televidentes, nuestros seguidores, que noche a noche nos sintonizan para expectar el análisis de la política nacional, hoy tan convulsa, tan removida, y sus protagonistas. Anoche tuvimos sentada aquí a la congresista de Alianza para el Progreso, Rebeca Cruz, que ha entrado en septiembre del año pasado, reemplazando a Benicio Ríos, que estuvo prófugo, ¿se acuerdan? Y después cayó preso. Bueno, la señora Cruz fue consultada por quien les habla sobre su votación bastante cuestionada para investigar a las encuestadoras. Yo le pregunté y ella respondió lo que usted va a escuchar a continuación. Primero lo vemos y después comentamos lo que pasó anoche. Y usted votó a favor de esta investigación a las encuestadoras. No. ¿No ha votado a favor? No. A votación la aprobación de este grupo de trabajo. ¿Quiénes estén a favor, por favor? Precisamente en esos instantes que se estaba dando esta votación, estábamos en una entrevista, porque el día de ayer, desde muy temprano, y nos ha acompañado RPP, hemos estado en el Instituto Materno Perinatal. Ustedes a favor. ¿Usted votó a favor de la investigación a las encuestadoras o no? No estuve en ese momento. Porque aquí en el RENAU usted desmiente eso, no votó. No estuve en ese momento de esa votación, estuve en las otras votaciones. ¿Y qué le está a favor de que se investigue a las encuestadoras o no? Nada más. Me abstengo de esa votación. En ese momento yo no he estado. Ustedes a favor. Así, mire. Así. ¿Por qué? O sea, mi abuela sabia siempre me repetía una frase. Hijito, la mentira tiene patas cortas. Y hoy, con la tecnología, el video, en una nomás, mintió groseramente. No tiene un año, acaba de cumplir un año en el Congreso de la República. Y ya aprendió malas costumbres. ¿Qué es esto? Por cierto, tengo que hacer mención de manera agradecida por el fact-checking que hizo inmediatamente la periodista Mariale Campos del Comercio, quien alertó y dijo, acá está, ¿no? Y sí, nosotros nos hemos alertado de esta situación ahí 10 y 1 minuto, pero ya estábamos fuera del aire. Pero bueno, vamos ahora a conversar con el doctor César Nakazaki, que ha tenido la gentileza de venir esta noche. ¿Cómo le va, doctor Nakazaki? Jaime, buenas noches. La razón de la visita del doctor Nakazaki tiene que ver con lo que ha pasado hoy en la justicia respecto a Pedro Pablo Kuczynski. El doctor Nakazaki defiende legalmente al señor Kuczynski. Se ha evaluado el pedido de prisión preventiva para Kuczynski. La Sala Nacional de Apelaciones, a cargo del juez superior Ramiro Salinas, ha dejado al voto este nuevo pedido del Ministerio Público para variar el arresto domiciliario de Pedro Pablo Kuczynski a prisión preventiva, por orden o por pedido expreso del fiscal José Domingo Pérez, la Fiscalía del caso Lavajato. Antes de hablar, doctor Nakazaki, respecto a la situación legal per se, digamos, minuciosa, entiendo que hoy lo ha ido a visitar, porque usted cuando va a la sala, usted es informado por WhatsApp por Miguel Kuczynski, su hermano. Correcto. Usted ofreció en esa rueda de prensa que iba a ir después. Ya estamos a la noche. ¿Cómo está PPK? Sí, me constituí en plena audiencia. Michael me informa que en horas de la madrugada tuvo un dolor fuerte en el pecho Pedro Pablo, lo visitó el cardiólogo, incluso el emergencista, y luego de la evaluación correspondiente decidieron internarlo en la clínica angloamericana. Está una unidad de cuidados intensivos. No pude hablar con él porque en cuidados intensivos no se puede conversar mucho. Es muy restringido, pero los doctores, ¿qué le han dicho? No están terminando las evaluaciones. Lo que pasa es que la tomografía ha evidenciado que hay un cuadro de sinusitis muy complejo que ha llevado a que haya broncoespasmos. Ahorita tiene una congestión pulmonar y eso eleva el riesgo. Como él es hipertenso, tiene puesta una válvula,
hay que controlarle porque la presión estaba muy alta. Él tiene el problema del corazón. La hipertensión más la válvula aórtica, ¿no? Ya. Pero ¿cuál es el problema del corazón que él tiene? El problema es que el corazón, por las condiciones de la presión alta y esta válvula, cuando se somete a situaciones complejas, hace fibrilación ventricular. Y eso genera un alto riesgo de mortalidad. ¿Qué tiene Fujimori? El presidente Fujimori tiene fibrilación auricular, la parte de arriba del corazón es la que tiene enferma. Pedro Pablo Kuczynski tiene la parte debajo del corazón. Qué más riesgosa, ¿no? Claro, porque genera pues muerte súbita, ¿no? Ahora, siempre aparecen pues los suspicaces, ¿no? Que han dicho a lo largo del día en las redes. En las redes uno tiene que discriminar mucho, ¿eh? Pero por ahí había uno que otro. Uf, no, es una locura. Pero los suspicaces dicen que cada vez que hay una audiencia, Kuczynski va a la clínica. Es algo, yo te diría, es algo muy sencillo. Yo vivía con mi abuela, sufría del corazón. Cada vez que a las 2 de la mañana sonaba el teléfono, le daba taquicardia. O sea, es cuestión nomás de sentido común, de ver que tiene un anciano que sufre del corazón. Si tú le vas diciendo durante 20 días, te voy a meter a la cárcel, te voy a meter a la cárcel, no va a ir a la Olimpiada, obviamente. Termina en la clínica, así que la historia clínica está, la evaluación es permanente, hay medicina legal, o sea, los controles de salud son muy rígidos, ¿no? Claro. Si no, él estuviera en prisión preventiva. La detención domiciliaria se da cuando, correspondiendo prisión preventiva, la edad mayor de 65 años, Kuczynski tiene 81 años. Cumple en octubre 81, ¿no? Exacto. Tiene 80. O una enfermedad, o ser madre gestante, o una incapacidad permanente, hacen que no se dé prisión, sino detención domiciliaria. Eso es importante, es decir, si él no tuviese la edad que tiene ni la enfermedad, las condiciones clínicas que también se reportan desde la clínica, él sí estaría en prisión preventiva. De acuerdo a criterio de la sala, sí, porque la detención domiciliaria se da a quien le correspondería prisión preventiva, pero por razones humanitarias no se le puede imponer. La detención domiciliaria es una prisión preventiva atenuada. Claro. Ahora, usted va más allá, porque lo que dice Pérez, el fiscal, es que Kuczynski tenía prohibido de realizar reuniones sociales en el inmueble, a excepción de que sean familiares y o visitas que pudiera recibir, y tener actividad política directa e indirectamente. Esa es la primera observación que hace Pérez. La reunión con Meche, con Violeta y otros, ¿no es una reunión política? Bueno, ahí vamos. Dos problemas hay en la petición y por eso es que el juez la rechazó por irrazonable y carente de fundamento, ¿no? Ojo, un juez que dio detención preliminar y prisión preventiva. Ya, el mismo juez que dio detención preliminar y prisión preventiva, en esta oportunidad le dijo no al fiscal y señaló que su petición era irrazonable por dos razones. ¿Qué lo hizo variar eso? Dos razones. Una, de acuerdo al artículo 290, inciso 8, que es el que regula la detención domiciliaria, la detención domiciliaria solo cambia si desaparecen los motivos. Desaparece que tiene 80 años o desaparece la enfermedad. Eso es prácticamente imposible. Entonces, lo primero, sobre todo. Y desaparecer la enfermedad, la ley dice, ven con tu informe médico. Ya. José Domingo razona, como tienes visitas no estás enfermo. O sea, él quiere diagnosticar con razonamientos, lo cual por muy valiente, independiente que sea, pues no lo califica. Yo ahorita no voy a razonar porque una enfermedad es fruto de un diagnóstico. Y si ya se curó la persona, tiene que ser fruto de un diagnóstico. Ese es el primer problema del caso. O sea, como tienes reuniones... No ese es su razonamiento, él. Como tienes visitas, no estás enfermo. Pero podría ser al revés. Es decir, que no justamente recibes visitas porque estás mal. De repente no tiene experiencia en hospitales, ¿no? Porque justamente a quien se visite es a los enfermos, ¿no? Pero bueno, ese es su razonamiento. Pero va un poco más allá, Pérez, porque pasa que las reuniones, sobre todo con Arauz... Voy ahí esas tres. Se produce por la renuncia. Voy a la bancada. Esas tres. Él plantea que se han violado 3 restricciones. La primera restricción, comunicarse con testigos. Y lo que él quería es que la sala hubiese establecido que no podía reunirse con testigos de ninguna de las 300 o 400 investigaciones que él tiene. Porque los testigos con los que se juntó no están en el caso Westfield. En ningún caso. Meche Arauz, Fuerza Popular. Techito Bruce, en aportes de campaña de Toledo. Y Gilbert Violeta, aportes de campaña Kuczynski, campaña 2011. Westfield, 0. Un primer problema que tiene el pedido.
Segunda restricción, que se habría violado reuniones Lo de sociales. Violeta quizás se podría rascar un poco, ¿no? Porque Pero es 2011, aportes de campaña, hay un hilo conductor. No, pero hay un problema, y es que las medidas de restricción son para evitar peligro procesal en el caso. En el caso, ya. En el caso, o sea, no es en todos los casos que puedas tener, porque si tú me preguntas cuántos casos tiene José Domingo Pérez, no tengo la menor idea, me imagino que muchos. ¿Quiénes serán testigos en los casos de en el caso de Keiko, quién es testigo? No tengo me imagino que el sobrino de O quizá él pudo haber dicho, estas personas no pueden visitar a Kuczynski. El problema es que tiene que leer bien el auto de detención domiciliaria. La restricción es testigos del proceso. Ajá. Eso dice el auto. Ajá. Lo que pasa es que él quiere que la resolución de la sala diga otra cosa. Claro. La otra restricción que decía violada, que ahora la ha retirado el fiscal superior, es la prohibición de reuniones sociales. Y el juez explicó claramente que una cosa es una reunión social y otra cosa es una visita. No es una fiesta, no es una relación, no es una reunión pública. Son visitas que recibe una persona que vive sola, como es de público conocimiento, porque sus familiares viven en el extranjero. Su esposa, sus hijos, su hermano viven en el extranjero. Esa, por ejemplo, restricción la quitó el fiscal superior, dijo que esa ya no la mantenía. Y la tercera, que es la que tú comentas, es prohibición de hacer actividades políticas de manera directa o indirecta. Que esto podría entrar en esa figura. Claro, pero ¿qué sucede, Jaime? Si tú me visitas en mi casa, no necesariamente me vas a hacer una entrevista. O sea, si un presidente visita a su amigo en su casa, no siempre hace actividad política. O sí. O sea, Bueno, queda ahí el manto de la duda, podría ¿no? que sí o no, más allá que para que las actividades políticas puedan criminalizarse, ahora el vocal hizo una pregunta muy interesante, le dijo, ok, hubo esas visitas, ¿en qué medida perturbaron el proceso? Porque es peligro procesal. ¿Pero eso lo dice Pérez? No, eso le dijo el juez. Claro, pero, digamos, ¿el fiscal lo refuta? Preguntándole al fiscal superior, porque Claro. ahora ha sido Sí, en segunda instancia. Entonces le dice, señor fiscal, porque mira este análisis que hace, él dice, Mercedes Arauz visita a PPK y a los 3 días renuncia a la bancada. Ah, perfecto. Entonces, esa decisión de renunciar a la bancada, ¿en qué medida afectó al proceso? Salvo que esté auspiciado. Al proceso Westfield, hay que decirlo. Siempre. Toda esta medida cautelar es en el proceso del caso Westfield. O sea, las medidas de restricción es para que no se afecte el desarrollo del caso Westfield. Y en el caso Westfield los afectados somos nosotros porque hemos pedido 22 testimonios y hasta ahora no nos programan. Ahora, ha quedado al voto, digamos, la situación de Kuczynski, Sí, a partir de hoy, ¿no? hasta el lunes. Y podría, digamos, siempre queda la posibilidad de que pueda ir a prisión. Es decir, En este si momento el juez no, en este momento no. no varía su La sala posición. tendría que confirmar Ajá. o tendría que revocar y pedir que otro juez resuelva. Porque las decisiones de privar la libertad siempre tienen un doble conforme. Siempre hay una posibilidad de impugnar. Si la sala diera la prisión preventiva, ¿dónde impugnamos? Ya no hay recurso. Ya. Entonces, o ratifica o baja, Revoca y regresa. baja y pide otro un nuevo juez. pronunciamiento. Es Ya. lo máximo En ningún que caso podría- puede esa sala decir Más aún vaya a prisión cuando la preventiva. ley dice que tiene que ser con un informe médico que no se ha presentado, y por una sencilla razón, porque ya medicina legal, cuando discutimos la prisión preventiva, confirmó el diagnóstico de la enfermedad cardíaca. Ahora, su esposa Nancy Lange definitivamente ya no va a venir al Perú, porque una de las cosas que también hacen que PPK roce esta situación es la soledad, porque, digamos, poniéndose desde lo humano, ¿no? El Tiene señor está solo. tratamiento cardiológico y psiquiátrico. Claro, está solo, entonces su esposa podría venir o ya no va a venir. Lo que sucede es que, bueno, ese es un tema de intimidad de la familia. Lo que sucede, y lo voy a explicar brevemente y no permanentemente, lo que sucede es que la familia Lange es una familia muy mayor, donde la única mujer es Nancy y ella cuida a la madre y a la hermana, que son muy ancianos y están muy delicados de salud. Entonces, es la única persona que puede velar por ellos en este momento, ¿no? Entonces, se ha tomado la decisión de que ella esté viéndolo al tema de su madre, y a Pedro Pablo permanentemente, como también es público, son sus hijas, su hermano, quienes vienen a acompañarlo, ¿no? Ahora, tampoco quiero dejar de preguntarle, usted en el Twitter puso que ayer estuvo con el expresidente Fujimori, lo Así fue a es. visitar, que tiene 10 cuadros de taquicardia en 15 días, pero usted es libre de responder
pero yo, digamos, ante ese tuit también le eres quiero libre de preguntar, por cierto. por supuesto, si ha podido conversar con él, ha podido conversar sobre la situación política, si está opinando algo sobre el adelanto de elecciones, toda esta cosa que nos tiene cabezones. El presidente Fujimori se consume día a día y lo único que piensa es en los problemas legales de sus hijos, ¿no? Sobre todo su hija. O sea, a él le han dado la parte más sensible de la vida de Alberto Fujimori, que obviamente como es público la conozco a profundidad, son sus hijos. Kenji con un proceso penal, Sí. todos investigados por lavado de activos, Keiko presa. O sea, yo creo que peor de haber regresado a la cárcel es la vida familiar que a él le toca vivir ahora, ¿Y ¿no? qué ha podido usted conversar con él sobre Keiko? Su expectativa permanente de que pueda salir en libertad, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y no ha hablado sobre esta situación de crisis política actual? En realidad no, ¿No? en realidad no estuvimos conversando un poco. Acabo de sacar un libro sobre la defensa del presidente Fujimori, entonces se lo llevé a él porque se lo he dedicado y estaba más bien muy contento leyendo las razones por las cuales yo hasta ahora sostengo que ha sido indebidamente condenado. Estábamos hablando un poco del libro, siempre en todo momento qué pienso de si Keiko va a salir libre o no y de su salud, ¿no? De su salud. Porque estos 15 días, por eso señalaba, han sido complicados para él, ¿no? Están haciéndole muchos picos, seguramente en los próximos días me imagino que lo van a derivar al hospital porque ya se le está haciendo muy seguido. En 15 días, 10 episodios de taquicardia, obviamente son complicados. 10 episodios de taquicardia. Ahora, hablando del adelanto, no quiero tampoco desaprovechar su presencia. Usted es penalista, pero es un profesor de Derecho, un catedrático de Derecho. Desde el 1986. Así es. ¿Qué piensa usted de toda esta situación? Digamos? Lo que dicen algunos es que tiene que haber una solución política y que las salidas constitucionales vienen después. Pero ¿cuánto piso constitucional tendría una salida de adelanto de elecciones? Justamente lo que muchos constitucionalistas dicen es que, remontándose al 2000, Fujimori, se estableció una disposición transitoria y eso permitió el mecanismo para que se adelanten las elecciones y pase lo que pasó en ese momento. Bueno, ahí había una gran diferencia, creo, solamente de secuencia, y es que había la renuncia de un presidente, ¿no? La renuncia de un presidente y su decisión de llevar adelante las elecciones ante una grave crisis. Yo te diría, para no entrar en la discusión de los constitucionalistas que si es válido no adelantar las elecciones, yo creo que el Congreso no va a adelantar las elecciones. ¿Ah, sí? Creo que Vizcarra va a tomar la decisión si cierra o no el Congreso. Veo difícil que todo llegue al 2020. Eso va a afectar profundamente a la economía y a lo que a mí respecta, hacer defensas en medio de terremoto. El Poder Judicial es un terremoto, el Ministerio Público es un terremoto, la Procuraduría es un terremoto, el Tribunal Constitucional es un terremoto, no tengo dónde agarrarme. Entonces defender en esas condiciones es muy difícil. Eso es lo único que veo. Cada día que veo una noticia, Dios mío, digo, ¿cómo defiendo en esta realidad, no? Lo sensato sería que lleguen a un acuerdo, se haga lo que se hizo el 2000 esa y se palabra adelante las clave, elecciones, ¿no? ¿no? Exacto. Acuerdo. O que se acuerden y sigan adelante. Bueno, Claro, tema, pero que acuerden. la cosa es que el país lograra salir del terremoto, Claro, ¿no? Eso sería lo interesante. Largo, chico, pero que salga del terremoto, ¿no? Doctor Nagasaki, muchas gracias por venir. Ha Gracias, sido un gusto. El abogado César Nakazaki con